Hola, un gusto estar con ustedes en Salud Plus TV. Este es nuestro primer programa y tenemos invitados especiales. Pero no sin antes saludar a todos los profesionales de la salud, a todos aquellos luchadores que día a día brindan su vida por generar salud y vida. Un saludo cordial a las enfermeras, a los médicos, a los terapistas respiratorios, aquellas personas que están en el laboratorio, los que dispensan los fármacos, nuestros trabajadores que llevan en camilla, nuestros trabajadores que cuidan también de que todo se encuentre bien, nuestros trabajadores del aseo de la salud. Nos encontramos el día de hoy con invitados especiales y se encuentra en este set el doctor Wilson Cando Caluña, que se encuentra a mi mano izquierda, distinguido profesional universitario también, profesor de la universidad, médico cirujano, tropicalista, epidemiólogo, entomólogo y bueno, ha hecho su experiencia y su experticia en el servicio de control de vectores de lo que tenía el Ministerio de Salud Pública y que fue eliminado en el 2016. Pero también tenemos un distinguido maestro, docente de la Universidad de Guayaquil, que ha colaborado precisamente en la epidemia y la pandemia de la primera ola, y es el arquitecto Héctor Hugo, y también con él es un desarrollista. Ustedes van a pasar por fuera de la universidad, y ese es su proyecto, un proyecto donde se le ha dado otra imagen a nuestra universidad, a nuestra alma mater, a la Universidad de Guayaquil. Un saludo cordial para los dos colegas y bueno, saludemos a la audiencia que nos está escuchando en el primer programa de Salud Plus TV. Gracias, doctor Francisco Andino, por la invitación. Estamos prestos aquí a dar a conocer en lo que se refiere al dengue, las preguntas que usted haga para que la comunidad sepa. Héctor. Saludos, doctor Francisco Andino. Doctor, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Estamos justamente para poder presentar a la comunidad la importancia de la planificación territorial y el urbanismo desde la revolución industrial, cómo esto ha permitido o ha facilitado la labor del sector médico, del sector de la salud. Qué bueno. Y en este momento comenzamos a aprender. El aprendizaje es mutuo, el aprendizaje es con ustedes. Ya avisamos inclusive que mañana vamos a estar en una comunidad de Flor del Bastión a la 1 de la tarde con la abogada Diana Paladines, que ya nos está escuchando y nos está viendo por su canal Salud Plus TV. Doctor Wilson Cando, cuando nosotros hablamos de vectores, estamos hablando de una gran cantidad de pequeños insectos que generan trastornos en la salud. Cuéntenos y díganos cómo es esto del dengue, quién lo transmite, cuál es el comportamiento de este vector, qué es lo que hace y qué la comunidad debe saber precisamente para identificar a ese pequeño tanque que lleva hasta el momento actual 5 grandes soldados guerreros enemigos de la salud, que son el Zika, el chikungunya, el dengue, el mayaro y la fiebre amarilla. Doctor Wilson. Bueno, lo primero que la comunidad debe de saber es que aquí en la costa ecuatoriana, en la zona tropical y subtropical, tenemos 3 tipos de mosquitos: el Aedes aegypti, el Anopheles y el Culex. El Culex generalmente en la costa ecuatoriana es el 85 al 90%. ¿Y qué hace el mosquito Culex? El mosquito Culex lo que produce es molestias públicas, no más. Los que sí nos deben de preocupar es el Aedes aegypti, ¿sí? El Aedes aegypti y el Anopheles. El Aedes aegypti que produce el dengue, el Zika, chikungunya y fiebre de mayar, ¿sí? Entonces, hoy en esta oportunidad vamos a hablar un poquito del ciclo de vida
del mosquito. El mosquito generalmente está presente en las zonas tropicales y subtropicales, es decir, en temperaturas que van desde 19 grados hasta 36 grados. ¿Y cuál es la altura que La llega? la altura que llega es hasta 2.000 metros, hasta 2.000 metros. Quiere decir que ya se puso bufanda. Claro. Se puso bufanda y ascendió. Hoy en la actualidad hay estudios que se está viendo por los cambios climáticos. Dicen los estudios que el mosquito ya no va a ser del tamaño que es en la actualidad, que mide en milímetros. Va a ser más grande. ¿Por qué? Por el cambio climático. Es decir, con el cambio climático nosotros vamos a tener a lo mejor Aedes aegypti a alturas de 2.400. Va a ser eso. Es decir, tiene una capacidad el mosquito de readaptarse. Siempre habíamos hablado, y eso es una de las cosas, de las preguntas que los médicos debemos hacer y la comunidad también. Nos habían dicho que la Aedes aegypti es el mosquito aniñado. No digo aniñado porque solamente se metía en agua limpia. Pero han existido estudios aquí en el Ecuador que inclusive lo hemos encontrado en alcantarilla y hemos encontrado en el estero salado. ¿Es cierto eso? No es cierto. No es cierto. Seguimos nosotros con el Aedes aegypti siendo aniñado. El Aedes aegypti está dentro de la casa y en la zona peridomiciliaria. Dentro de la casa y en la zona peridomiciliaria. Entonces, en la zona peridomiciliaria, si nosotros tenemos en el patio cualquier tipo de reservorio donde haya agua, cualquier tipo de reservorio donde haya agua, ese reservorio es donde va a estar presente el ciclo evolutivo. ¿Cómo? El mosquito, la mosquita. Podemos observarlo para que la gente lo pueda ver y usted pueda definirlo. Claro. Podemos mirarlo, por favor. Nosotros tenemos observar. el ciclo de vida. ¿Cómo comienza? El ciclo de vida comienza que el mosquito pone huevos. Y los huevos, lo que tiene que saber la comunidad, el Aedes aegypti no pone en el agua los huevos, pone en las paredes. De las paredes resbala hacia el agua. Cuando ya resbala el agua, entonces, ¿qué pasa? El huevo se transforma en larva. Entonces, el huevo más o menos está como huevo 48 horas. Nuestra audiencia está chequeando y está mirando 48 horas. ¿no? Y ustedes pueden observar inclusive que el mosquito lo tienen ahí en una imagen grande. Y claro, lo que nos está diciendo el doctor Wilson Cando es que el mosquito pone sus huevecillos en lugares inhóspitos, no importa la temperatura, no importa absolutamente nada. ¿Y cuánto vive el huevo en la pared? El huevo en la pared de 24 a 48 horas, dependiendo la temperatura y la humedad. ¿Y cuánto tiempo sobrevive? Sobrevive más o menos 12 meses. Es decir, hasta un año. Por eso es que nunca podemos acabar con el dengue. Así es. Porque el dengue, su huevecillo está impregnado en la pared. Está impregnado en las paredes. Llega nuevamente el otro periodo de invierno, entonces baja el huevo al agua y eclosiona a larva. Correcto. Entonces, esa es una de las cosas importantes que la comunidad debe saber. La comunidad debe saber que tiene un ciclo evolutivo. Y como ciclo evolutivo que tiene, obviamente comienza con los huevecillos, luego produce ¿qué? Las larvas. Las larvas, que son las pequeñas, como gusanitos, le dice la gente. Son gusanitos que lo ven en el agua y la gente dice, uy, mira, hay gusanitos. Esos son larvas de mosquito. Doctor, lo que debemos nosotros, que la comunidad sepa, es que la hembra mosquita pone de 150 a 300 huevos en su vida. Imaginen, de 150 a 300 huevos. Es decir, van a salir 300 mosquitos. 300 mosquitos. Claro, y en una tapillita. En una tapillita. No necesariamente necesita la llantota. Imagínate una llanta. No necesariamente. Una llanta es un hotel 5 estrellas. Así es. Entonces, ¿y las cañas peor? Peor. Entonces nosotros, luego del periodo de huevo, vamos al periodo de larva.
El periodo de larva sí es directamente relacionado con el agua. La larva crece en el agua. Tenemos larva 1, larva 2, larva 3 y larva 4. Entonces, la larva en el agua tiene sus alimentos. En el agua se alimenta de los nutricios que hay. ¿En qué momento en ese periodo? Porque ya tiene ahí huevo, larva, pupa, sí, y mosquito. Entonces, huevo, larva, pupa y mosquito. ¿Qué tiempo es su tiempo para poder ser desde huevecillo a mosquito? ¿Qué tiempo dura? De huevo, 48 horas. Larva, los 4 periodos larvarios puede ser de 5 días a 10 días. Ya vamos nosotros ahí sumando entre 8 a 12 días. Dependiendo de la temperatura. Si las temperaturas son altas, el periodo larvario eclosiona más rápido. Correcto. Si las temperaturas son más bajas, el periodo larvario eclosiona más lento. Es decir, por eso puede ser la eclosión, el ciclo de los 4 larvarios puede ser de 5 a 10, 12 días. ¿Cuánto vuela este mosquito? Eso es importante que la gente lo sepa. No sé si podemos nosotros referir cuál es el radio de vuelo del mosquito. Antes, doctor, del periodo que vuela, yo quisiera hablar de la pupa. Después de los 4 periodos larvarios viene el periodo de pupa. En los 4 periodos larvarios se alimentan las larvas en el agua. En el periodo de pupa ya no se alimenta, está ahí esperando a eclosionar a mosquita. Entonces, ¿qué pasa? En el periodo pupal, más o menos 48 horas también, de 48 a 72 horas, dependiendo de la temperatura. De ahí sale el mosquito. Salen machos y hembras. Entonces, salen a las 3 horas de salir del agua, a volar. Entonces, copulan en el aire, macho y hembra. Mire usted. Luego de que copulan, hasta ahí funcionó el macho. El macho se va a la flora. Se alimenta de plantas, de lo que hay en las sustancias. Correcto. Y murió más o menos a la semana. Es la mosquita, el mosquito hembra. Exacto, la mosca hembra. Entonces, y el que transmite la enfermedad. Es el que transmite la enfermedad. Entonces, la mosquita hembra es hematófaga. Y necesita la sangre para reproducirse. ¿Por qué hematófaga? O sea, necesita sangre para que crezca, para que sea fértil la mosquita. Y la sangre no solamente de los humanos, de todos los animales vivos. Doctor Wilson Castro, pero yo creo que como parte entomológica es bastante buena lo que hemos visto, ¿no? Pero este es un programa que va dirigido a la comunidad. Entonces, la comunidad está aprendiendo y nosotros estamos aprendiendo con ustedes. Lo que nosotros necesitamos saber, como para poder referir, ¿qué es el radio de vuelo? Porque, ¿qué pasa con el control? Yo hago el control, limpio mi patio, lo fumigo, lo mejoro, pero mis vecinos a ciertas cuadras no lo hacen. ¿Cuánto es el radio de vuelo? Entonces, luego que ya copuló la hembra, el radio de vuelo es de 50 a 100 metros, no más. Es decir, podríamos hablar de 1 cuadra a 2 cuadras. No, mucho 2 cuadras, 1 cuadra, no más. Es decir, mis vecinos, si son ellos los que tienen basura, tapilla, que tienen llantas, que guardan reservorios de agua, pueden contaminarme a mí también, y obviamente en su periodo de vuelo puede volar un mosquito hembra mucho este espacio de lugar hasta 100 metros y puede también contagiar en ese sentido. Vamos solamente a un pequeño breve receso y vamos a regresar con nuestro otro invitado, que es el arquitecto Héctor Hugo. Ya está aquí Patrulla Salud. ¡Patrulla Salud! Hola amiguitos, nosotros somos Patrulla Salud. Los invitamos a acompañarnos a partir de este 8 de abril
a este programa que está hecho especialmente para ti, en donde aprenderemos de una forma divertida e interactiva cómo cuidar de tu salud. Te esperamos lunes, miércoles y viernes. Y recuerda que ya eres miembro oficial de nuestro equipo Patrulla Salud. Ya llegó, ya está aquí, Patrulla Salud. Hola, la pandemia de COVID-19 ha evidenciado que en el mundo la era de la comunicación ha tenido un cambio. Y este cambio hoy es mediante la era digital. La televisión, los medios digitales, los celulares han sido un soporte fundamental en la atención a pacientes y la comunicación de la familia. Por eso, pronto estaremos en el primer canal de salud del Ecuador, Canal Plus TV, donde abordaremos maneras de hacer promoción de salud para prevenir las enfermedades, fomentando el autocuidado y la autorresponsabilidad. Hola, nuevamente un saludo cordial a nuestra audiencia. Ya hay decenas de personas que están conectadas y eso es bueno. Y obviamente vamos a ver si podemos ir contestando preguntas que hagan. Porque de esto se trata, no se trata solamente de poder aprender de qué es el mosquito de la Aedes aegypti. Ya hemos aprendido mucho. En breve vamos a tener un espacio para contestar sus preguntas. Nos las van a seleccionar las preguntas más importantes y obviamente allí vamos a poder contestar las preguntas de ustedes porque este es su programa, Salud Plus TV. Héctor Hugo, para que ustedes conozcan, fue parte de la mesa técnica, bueno, es parte de la mesa técnica de 150 profesionales de la salud que cuando Guayaquil estaba abandonada, el gobierno central y el gobierno local estaba prácticamente deshabilitado porque su burgamaestre, su alcaldesa, estaba enferma y obviamente había una gran confusión, había mucha confusión en la población. Nos atacaron los problemas del COVID y este es el programa que queremos nosotros tratar de plantearnos que estamos en doble morbilidad con dos enfermedades y con un gran impacto de la mortalidad porque se nos ha juntado el dengue y el COVID. Y en ese sentido ya hemos visto un poco el tema de cómo nosotros podemos contagiarnos del dengue, porque es intradomiciliario. Pero para poder eliminar o reducir la pandemia o la epidemia o la transmisión, es mejor usado ese término, de COVID, usted tiene que aislarse y tiene que distanciarse y usar medios higiénicos. Entonces, ¿qué significa? Que nos metemos en la casa y si tenemos criadero, entonces vamos a tener dos enfermedades. Algunos médicos lo han referido como el coronadengue, mal llamado por supuesto, pero es dos enfermedades en una. Entonces, Héctor, cuéntanos cómo fue esto de lo que pasó en la primera epidemia, cuál fue el rol de Héctor Hugo, de Carlos Bor, del grupo de la Universidad de Guayaquil, que se juntó a la mesa técnica de los médicos y generó también pensamiento sanitarista desde la visión de la multidisciplinaridad, porque tú no eres médico, eres arquitecto, y entonces uno le dice, bueno, ¿y qué hace el arquitecto aquí en un programa médico? Bueno, Héctor les va a contar por qué está aquí en un programa médico este distinguido arquitecto. Un cordial saludo a toda la audiencia, un gusto estar presente, gracias por la invitación. En primer lugar quisiera aplaudir esta iniciativa que la lidera el doctor Francisco Andino y por supuesto agradecer todo el servicio prestado por el personal médico y mis sinceras felicitaciones por el trabajo que hacen día a día. Creo que el abordaje es correcto, me parece que las grandes epidemias, las grandes pandemias, endemias en la historia de la humanidad
han sido combatidas desde una visión transdisciplinar y multisectorial. Y me parece que eso es la forma en que se pueden hallar las mejores soluciones. En ese sentido, nació esta necesidad de aportar con la ciudad y con el país en febrero del año 2020, cuando veíamos que se estaba desatando ya la pandemia a nivel mundial. Sin embargo, no se estaban tomando los correctivos en nuestro país. Paralelamente, podíamos observar, de acuerdo a los registros de migración del Ministerio del Interior, la cantidad de ingresos, ¿no?, de viajeros a nivel internacional, y veíamos cómo habían ingresos de países que ya tenían la pandemia. Entonces, ¿cómo era posible que no se puedan tomar medidas estrictas para la contención? Eso nos llevó a una primera propuesta, ¿no?, de acercamiento con el sector médico, buscando esta transdisciplinaridad. Y creo que gracias a Dios pudimos encontrar a médicos como el doctor Francisco Andino, como el doctor Washington Alemán y el resto de médicos que están dentro de la mesa técnica, que vieron con buenos ojos esta unión de varios esfuerzos. Paralelamente, necesitábamos poder calcular el número de infectados reales. Evidentemente las cifras oficiales eran infravaloradas. Necesitábamos tener el dato más aproximado, un proxy de la realidad. Y por ello iniciamos una búsqueda a nivel internacional de científicos que puedan aportar en el fortalecimiento de la data. Y allí es donde aparece nuestro amigo Carlos Bort. Es un científico de datos español. Él ya había hecho una extrapolación de datos en la Comunidad Autónoma de Madrid, en la que había dado la alerta de lo que iba a pasar con el aumento de contagios. En el momento que hacemos la extrapolación al caso Guayas, la provincia del Guayas, estamos hablando ya del mes de marzo, en la cual habían, de acuerdo a los datos oficiales, cerca de 46 contagiados en la provincia, pero que de acuerdo al análisis, ¿no?, y a la proyección de datos, nos dio que habían realmente 297.000 casos. Ese es el momento en el que, en conjunto con la mesa técnica, iniciamos esta cruzada que usted debe recordarlo, doctor Andino, de llegar a las varias autoridades nacionales, presentarlas, tener muchas reuniones con vicepresidentes, ministros, etc. Y al ver que no tuvimos un eco real de recepción de esa información, tuvimos el apoyo también de la prensa, ¿no?, a través de Blanca Moncada, que creo que fue la persona que recogió esa información y la hizo pública, ¿no? Diario Expreso. Entonces, me parece que ese fue un punto clave, porque cuando ya no vemos una retroalimentación de parte de las autoridades, cuando vemos inacción, el último instrumento que tenemos es darlo a conocer a la comunidad, a través de nuestros mejores aliados, que es la prensa. Y que son estos medios. Ahora, ¿qué ciencia constituida nosotros podemos referirle con relación al tránsito de esto del dengue y el COVID? Porque el programa de hoy es dengue dentro de la pandemia de COVID. Entonces, ¿cuál es la sinonimia o el cruce de ideas entre el dengue y el COVID? ¿Cómo fue el recorrido de la una y cómo fue el recorrido de la otra cuando comenzaste a levantar, Héctor, toda esa información georreferencial? Y te voy a decir algo, ¿no? Mira, en epidemiología nosotros sabemos decirle a la gente, a nuestros estudiantes, que el primer epidemiólogo del mundo se llamaba John Snow. Y John Snow obviamente generó ¿qué? Generó mapas, generó sitios, pero este investigador iba rastreando el problema del cólera en Inglaterra y logró, bajo esta estrategia de información, georreferenciación, estableció lo que ubica sobre el tema de las epidemias. Entonces, ¿cuál fue tu experiencia cuando comenzaste a levantar los datos junto a Carlos Bor, y qué viste en relación a eso y cómo iba recorriendo la epidemia en la ciudad de Guayaquil? Sí, bien, el ejemplo me parece excelente. Se trata de una gestión inteligente de los datos, y justamente John Snow, cuando dentro de ese rastreo, que lo hacía a través de mapas, a través de geografía, identificó que había un sector en el que la gente no se enfermaba,
¿no? Y resulta que ahí era una fábrica de cerveza. Y los trabajadores de ahí no se enfermaban, y era porque ellos tomaban cerveza, no tomaban agua del grifo, no tomaban el agua. Entonces, por ahí él fue atando cabos y otra serie de indicadores más para llegar a las conclusiones a las que llegó. Ahora, el territorio, la ciudad es un organismo vivo. Creo que debemos partir de esa premisa. Es un organismo vivo que absorbe materias primas, que luego las procesa dentro de lo que consideramos la ciudad, donde hay fábricas, donde hay viviendas, donde hay comercio, donde hay una infinidad de actividades, y finalmente los desechos son enviados al exterior, es decir, al medio ambiente, aire, ¿verdad?, tierra, agua, y la importancia para no dañar estos ecosistemas consiste en que los vertidos que se hagan no lleguen a sobrepasar la capacidad de autodepuración que tiene este ecosistema. Porque si llegan a sobrepasar la capacidad de autodepuración que tienen estos sistemas, el ecosistema se degrada. Y allí vamos a ver el estero salado cómo está degradado porque ya no fue capaz de soportar la cantidad de contaminantes vertidos. Y así vamos a ver la contaminación auditiva que se encuentra en las grandes avenidas que tiene la ciudad, que causa problemas también de morbilidades en la ciudad. Entonces, gran cantidad de morbilidad que ocurre en las grandes ciudades están ligadas directamente a los procesos de urbanización, al tránsito, a la contaminación de las fábricas, ¿verdad?, al ruido, en este caso a un cambio en el sistema ambiental que ha ocasionado posiblemente también la creación de la pandemia. Claro, y cuando tocas eso, Héctor, uno comienza a vibrar sobre la economía circular en vez de la economía esta vertical, lineal, ¿no es cierto? Esta economía lineal, donde uno dice produce, consume, desecha, y en vez de hacer eso reduce, se recicla, ¿no es cierto? Sí. Y genera una condición diferente. Pero, para no irnos saliendo de la temática de nuestro programa, ¿qué es lo que nosotros veíamos en el contagio del dengue y del COVID? ¿Cuáles fueron los sectores más impactados? ¿Y Bien. cuáles fueron las características estructurales de infraestructura para poder decir eso ya es ciencia constituida? Porque para mí es ciencia constituida. Por dónde transcurre una enfermedad respiratoria y por dónde transcurre una enfermedad vectorial, precisamente tiene sus factores urbanísticos y tiene sus factores obviamente territoriales. Sí. Sí, bueno, daba ese antecedente para llegar a este punto en el que puedo responder como contagios intradomiciliarios, ¿verdad? Densidad poblacional. ¿Dónde está concentrada la población? ¿Dónde existe vivienda precaria? Es decir, vivienda en malas condiciones. ¿Dónde existe hacinamiento de la población? Y en ese momento podemos, evidentemente, observar muchos sectores. Entre ellos podemos ver al noroeste de la ciudad, sector Monte Sinaí, podemos ir al sur de la ciudad, entrar a la parroquia Jimena, a la parroquia Férez Cordero, en la cual vamos a identificar que la densidad poblacional es de las más altas que existen a nivel local y a nivel nacional. Es decir, estas características que posee la población en el territorio son las que ocasionan que enfermedades como el dengue y la pandemia que estamos viviendo en este momento empiecen a desagregarse de forma más rápida y masiva. Correcto. Antes de continuar con esto, sí queremos dar un saludo a Mónica Carvajal desde Naranjito. Nos están observando. Denise, hola Denise, ¿cómo estás? Un abrazo a ti a la distancia, también desde ese sector cercano, y no sé, parece ser que hay doctor Diego Vicuña. Gracias, mi querido colega, doctor Diego Vicuña, gracias por sus mensajes de buenos augurios en este programa de Salud Plus TV. Entonces, lo que podemos nosotros concretar para ir al siguiente corte, es que la epidemia de COVID nos dio el resultado de continuar la línea territorial del dengue. ¿Qué quería decir eso? Lo que decía Héctor, densidad poblacional por kilómetro cuadrado. Donde tú tengas mayor cantidad de gente viviendo, significa patio con patio, piso con piso,
lado con lado, es decir, que la gente pasa muy apegadita, tienes problemas para COVID. Pero encima ahí, lo que decía el doctor Wilson Cando Caluña, entonces vas a tener tapilla, vas a tener basura alrededor en tu patio, donde el periodo lluvioso te pone agua, y aquí vienen los ciclos inclusive lluviosos. Es que la gente dice, mientras más lluvia hay más mosquitos. Entonces, cuando para de llover es que comienza la salida de los mosquitos. Este es el momento más importante donde nosotros estamos comenzando a mirar. El dengue y el COVID son un grave problema en las zonas territoriales de la costa ecuatoriana, sobre todo, donde no hemos podido vencer el tema de la pandemia, y que hoy dengue y COVID nos está dando un grave problema. Volvemos nuevamente con ustedes, hacemos este corte y volvemos en breve. Nos avisa inclusive producción cuándo podemos nosotros retornar. Un saludo, no se pierdan, no se vayan de la sintonía, viene más. Patrulla Salud. Hola amiguitos, nosotros somos Patrulla Salud. Los invitamos a acompañarnos a partir de este 8 de abril a este programa que trae especialmente para ti, en donde aprenderemos de una forma divertida e interactiva cómo cuidar de tu salud. Te esperamos lunes, miércoles y viernes. Y recuerda que ya eres miembro oficial de nuestro equipo Patrulla Salud. Ya llegó, ya está aquí, Patrulla Salud. Hola, la pandemia de COVID-19 ha evidenciado que en el mundo la era de la comunicación ha tenido un cambio, y este cambio hoy es mediante la era digital. La televisión, los medios digitales, los celulares han sido un soporte fundamental en la atención a pacientes y la comunicación de la familia. Por eso, pronto estaremos en el primer canal de salud del Ecuador, Canal Plus TV, donde abordaremos maneras de hacer promoción de salud para prevenir las enfermedades, fomentando el autocuidado y la autorresponsabilidad. Retornamos para que ustedes no se pierdan ningún momento a momento, como dicen aquí en producción, minuto a minuto de lo que tenemos nosotros que hablar sobre dengue. Y entonces, este es el minuto a minuto. Estamos con dos distinguidos colegas, dos profesionales de primera calidad, el doctor Wilson Cando Caluña, y estamos también con el arquitecto Héctor Hugo tocando dengue en tiempos de la pandemia del COVID. Cómo verdaderamente estamos sufriendo. En este segmento queremos que tú aprendas dónde se crían los mosquitos. Es que la gente piensa es que yo vivo bien. No, vivo bien, no hay mosquitos en mi casa, pero puede ser que tú tengas algún factor en el interior de tu casa, pero en tu patio, en los lugares de recolección de agua, existen una serie de condiciones para que el mosquito se procree y transmita la enfermedad del dengue. Y ahí vamos nosotros precisamente con el doctor Wilson Cando Caluña, y producción, por favor, para que pongan las imágenes, donde está fundamentalmente la parte de los criaderos de mosquitos. Los criaderos del mosquito Aedes aegypti, generalmente ponen agua ahí y el mosquito ve donde hay agua y ahí va a poner sus huevitos y de ahí sale el mosquito. Luego nosotros debemos de saber, ser claros en esto, que ustedes como comunidad deben saber,
reservorios, todo. Depósito de agua. Todo Ahí creo que estamos viendo, ¿no? Estamos viendo un tanquecito, estamos viendo la casa, unos árboles, y podemos ir señalando cómo están los criaderos. Entonces, uno a uno, ¿no? El que predomina para el dengue, las llantas. Las llantas. Luego, las cisternas, ¿sí? Y tarrinas. Tema del urbanismo y las condiciones sanitarias, Guayaquil tiene el 100% de agua potable. Entonces eso significa que te llega el agua de la llave, ¿correcto? Y generalmente ya no tienes tanques bajos. ¿Hay diferencia entre tanque bajo y tanque alto para el criadero de mosquitos? Sí hay diferencia, sí hay diferencia. Generalmente el 100% están en los tanques bajos. Correcto. En los tanques bajos. En los tanques altos, un porcentaje bajo. Un porcentaje bajo. Y además que están tapados. Porque los mosquitos no vuelan a más de 3-4 metros de alto, no vuelan. Ah, interesante. No vuelan los mosquitos. Siempre es en tanques bajos. Entonces, ¿qué pasa si es que los tanques, las cisternas, no están tapados adecuadamente? Ahí es donde va a crecer el mosquito. Entonces, yo he dicho a los estudiantes de la facultad que es fácil el dengue. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Eso es lo importante. ¿Pero cómo? Con la cooperación de ustedes, pueblo, con la cooperación de ustedes, solamente dejando dentro de su patio. No En puesta, ustedes pueden ir chequeando cada uno de los criaderos. ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer con esto? Entonces, con esto de acá? ¿qué tenemos que hacer como eliminar esos objetos? Por ejemplo, hay personas que dicen, ¿por qué tiene esta llanta? Porque fue de mi primer carro. Nos han dicho, tienen botellas, 100, 200 botellas porque han tenido tienda. Pero señora, esto tengo bajo cubierta o las botellas boca abajo. Irles explicando. Lo importante es que sepan que no tengan reservorios donde... Y para eliminar a los enemigos, a los amigos de lo ajeno, ponen inclusive botellas claro, rotas y botellas, que se acumulan, exacto, en cada uno. Le cuento de como los paredes. anécdota, en Bastión Popular, como técnico que fui ¿Cómo podemos nosotros decirle a la gente? A ver, todo reservorio que tenga chiquito o grandote, agua es un potencial criadero de mosquito. es criadero. Es criadero de mosquito. Es criadero. Entonces, la gente lo que tiene que hacer es evitar el romanticismo. Ya está Así escuchando es, al doctor Wilson así Castro es. Caluña que dice: yo guardo la llanta porque era de mi primer carro, como que fuera la primera enamorada, como el primer beso. Eso no sirve. Más bien vaya y reencauche y haga dinero con eso. Voy a guardar las botellas
porque yo tenía tienda y yo ahí conocí a la María y conocí a él y al otro y al otro. No, deje eso. Vamos nosotros a tener que mirar esa imagen, tómenle una foto, hagan una captura de su pantalla y con esa captura de su pantalla, obviamente ustedes vayan a ver su casa. Eso es lo que tienen que hacer ahora. Y ahora como va a estar, esto es lo importante de un canal digital, Salud Plus TV. Salud Plus TV queda colgado en la red, queda colgado y ahí van a tener la memoria para que ustedes puedan incluir. También a Merly Burgos, gracias por su felicitación y gracias por estar acá. Ojo, oigan, esto, mañana a la 1 vamos a estar con la comunidad. Entonces ustedes nos pueden sintonizar porque lo que hemos aprendido hoy día, nos vamos a ir a la comunidad a organizar. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Que cada uno de ustedes sea miembro de un comité barrial de salud. Lo que la organización popular debe de hacer bajo el tema del autocuidado. No sé si, Wilson, se te quedó algo en el tintero. Sí quisiera algo más para poder que referir. quede claro, la comunidad es la que tiene que ayudarnos para que el dengue se elimine. La comunidad, ¿cómo? No teniendo ningún reservorio en el patio, eliminándoles. Tienen tarrinas, tienen botellas, eliminemos. De esa manera nosotros eliminamos el dengue de nuestra casa. Dentro de la casa, no tener floreros, si es que tenemos tanques bien tapados, que no quede espacio alguno por donde entra el mosquito, porque el mosquito ve el espacio mínimo, entró. Como está en oscuridad, ahí puso los huevos. Entonces, fácil, comunidad de ustedes depende que el dengue disminuya. ¿Cómo? Eliminando los reservorios. Primer elemento, vamos a eliminar los reservorios del barrio. Exacto. Primero de mi casa y después del barrio. Si no eliminamos los reservorios, vamos nosotros a continuar teniendo el dengue año a año, porque ya lo dijeron. El doctor Wilson Cando dijo, el huevecillo del mosquito Aedes aegypti vive 12 meses, 365 días en la pared. Viene el nuevo periodo lluvioso, cae el huevecillo y vemos el tema. Ahora vamos a pasar con Héctor Hugo. Luego que Héctor nos contó el tema de cómo estuvo el COVID y el dengue, ahora miren ustedes cómo la tecnología y esto de los datos, vamos a presentar la primera imagen, ¿no es cierto? Para que estas imágenes no van a ser descriptivas por parte de Héctor, solamente para que ustedes vean, y Héctor nos va a contar cómo está el tema del dengue actualmente en la ciudad, en la zona 8, la ciudad de Guayaquil, y lo que nosotros estamos mirando en la actualidad. Tenemos una gran alerta, estimados amigos de la comunidad. La falta de recursos económicos, la falta de no tener ni proveerse en ese sentido, no hay fumigación, no hay abatización, no hay cuidado y nosotros tenemos que ir viendo los territorios que hay. Héctor, por favor. Sí, muy importante lo que ha mencionado el doctor. Tanto el dengue como el COVID coinciden que están en estas zonas de grandes aglomeraciones, donde hay mayor densidad poblacional, y aunque un miembro de la comunidad, es decir, aunque un vecino cumpla con este protocolo de limpieza, ¿verdad? Si es que alguien, el otro vecino no lo hace, pues va a terminar afectado todo el sector, ¿no? Esa parte es importante mencionarla. Es parte de la incidencia que tiene todo este desarrollo urbanístico dentro de la ciudad y por ello creo que es importante mencionar, para poder reducir inclusive la tasa de morbilidad y de mortalidad existente, se requiere también fortalecer el sistema de salud público. Se tiene que fortalecer la infraestructura. Se debe garantizar que exista una infraestructura de salud que pueda dar cobertura a un barrio o a una ciudadela o a un sector. De esa manera me parece que
el gobierno nacional o el ente rector en la materia tiene que empezar a resolver estos problemas de la comunidad. Correcto. ¿Qué es lo que tú estás mirando actualmente? Revisaste una serie de datos de dengue que observaba. ¿Hay algún territorio actualmente impactado fuertemente del dengue? Sí, y precisamente coincide. Vamos pasando las imágenes, perdón, producción, para que vayan pasando las imágenes. Bien, entonces como pueden ustedes visualizar en la imagen, van a revisar los sectores en los que están concentrada la población, en la que hay 3 o 4 personas por dormitorio, ¿verdad? Y coincide estos sectores donde también está concentrados los casos de dengue y los casos de COVID. Ahí es donde nosotros podemos decir que efectivamente la densidad poblacional juega un rol preponderante en esta situación. Si le sumamos a la vivienda precaria que ya hemos hablado, la situación de la vivienda, es decir, si la vivienda precaria no solamente es una vivienda en malas condiciones, una vivienda precaria también significa que contiene algunos de estos elementos que ha mencionado el doctor en cuanto a que hay reservorios donde hay basura acumulada en la cual se puede proliferar algún tipo de estos vectores. Correcto. Entonces, ahí podemos nosotros referir, ¿verdad?, que la densidad poblacional influye también en enfermedades de esta naturaleza cuando nosotros vamos a tener graves problemas de recolección de condiciones. Un poco recordando, Héctor, lo que pasaba el año anterior y lo que está sucediendo ahora. La epidemia comenzó un poco acá en la parte urbanística más clara que tiene la gran ciudad. Hablamos de la gran ciudad porque no hablamos de Guayaquil. Ya la gran ciudad es Durán, San Borondón, tenemos nosotros Guayaquil y Salitre. Esa es la gran ciudad. Y entonces, y aquí hay una condición a la que todos los municipios, cuando toman resoluciones sanitarias, los 4 municipios que pertenecen al mismo partido político, no estamos haciendo política por si acaso, tienen que tomar decisiones y definiciones en conjunto. Hay que hacer una gran mancomunidad, porque la gente que vive en San Borondón viene acá a Guayaquil, y la gran movilidad que se tiene traslada también los problemas sanitarios de cada lugar. Durán siempre históricamente fue muy apegado a Guayaquil, y Durán tiene un grave problema sanitario de agua potable, de alcantarillado, de legalización de tierra y de condiciones que verdaderamente son propias para tener enfermedades del invierno. Y cuando hablamos de enfermedades del invierno, que tendremos un capítulo también para tratarlo, son otras condiciones más. Entonces, recorrió desde San Borondón, se nos fue a Jimena, de Jimena a Febres Cordero. Tú me corriges si lo que hiciste tú nos puso en alerta. Luego fue al Distrito Chile y se fue a Tarqui, no popular, porque llegó a Sauces, ¿no es cierto?, que son viviendas muy apegaditas, y luego se fue a Pascuales 1 y a Pascuales 2, que ya es el Tarqui que se lo conocía antes como Tarqui popular, ¿no? Tarqui popular, Pascuales 1 y Pascuales 2. Entonces, y ahí definitivamente lo que tenemos es que tienen una condición sine qua non: aumento de la densidad poblacional por kilómetro cuadrado, falta de servicios básicos, y algo que tú nos enseñaste era cómo diseñar una ciudad. Háblanos un poco de cómo diseñar una ciudad sanitarista y proyectada en alguna ocasión. Antes de eso, ¿no es cierto?, vamos a saludar a Nelly Yepes, a María, y ahí sí ya se me fue, Marixa o Marixa dice, Marixa. Acá hay otras personas, por favor, saludarlo también a Silvia Liliana, a Liliana Gaete, a Carlos Mendoza y Fátima Villarroel, que ya estuvieron y siguen conectados con nosotros, y qué bueno, para que puedan seguir difundiendo esta condición. Bien, gracias doctor. Una ciudad sostenible
¿no?, que pueda reducir inclusive las tasas de morbilidad y mortalidad a partir del desarrollo urbanístico simplemente, ¿no?, como una etapa de prevención, pasa por muchos aspectos. Un aspecto es tratar de disminuir el impacto sobre nuestros propios recursos naturales. Es decir, no tengo por qué seguir explotando los cerros para hacer rellenos cuando puedo hacer un relleno hidráulico. Es decir, ¿cómo se rellenó Isla Trinitaria? ¿Cómo se rellenó Babahoyo? Y así aprovechamos limpiando el río. Y así aprovechamos desasolvando y limpiando el río, permitiendo otro proyecto importante que necesita la ciudad, que es la navegabilidad marítima fluvial. Muy importante, ¿por qué razón? Porque además de reducir la congestión vehicular, que eso significa también reducir contaminación ambiental, permitiría tener una vía propicia para poder realizar evacuaciones masivas. Es decir, en este momento estamos enfocados en esta pandemia del COVID-19, pero no hemos pensado en que estamos también dentro del cinturón de fuego del Pacífico, una de las zonas geológicas más importantes del mundo, la que tiene mayor movilidad. Es decir, estamos dentro de esa zona geológica y aparte estamos atravesados por las placas del Nazca, otra falla geológica importante que viene desde Perú. ¿Qué hemos hecho para poder solucionar? ¿Qué va a pasar si es que ocurre un terremoto en Guayaquil? Necesitamos que la infraestructura médica y que los sistemas de abastecimiento estén prolijos. Necesitamos, ¿verdad?, que pueda existir alguna infraestructura hospitalaria, que era lo que proponíamos en ese momento, usar el terreno que está en Parque Samanes. Ustedes saben, Parque Samanes llega hasta el río Daule, el terreno me refiero, entre la autopista Terminal Pascuales y el río Daule, desarrollo de una zona hospitalaria regional. Como una reserva de emergencia, dices tú. Como una reserva de emergencia. Entonces, siempre tener ese lugar como que de repente podemos nosotros levantar, por todas las condiciones que dices, Héctor, levantar un sitio donde la gente pueda asistirse. Pero ¿por qué elegir esa parte? Primero, por el Gran Guayaquil que mencionabas hace un momento. Es decir, en el momento más alto de la pandemia, en el año 2020, teníamos un registro entre 30 al 40% de atenciones que provenían de los cantones aledaños, sobre todo, un 80% de cantones aledaños, Duranza, Morondón, Daule, ¿verdad?, Playas, y por supuesto había también personas que llegaban inclusive de la provincia de La Suay, llegaban de Manabí, llegaban de la provincia de Los Ríos a atenderse en Guayaquil. Es decir, Guayaquil ya constituye un centro de referencia regional. Entonces requiere que exista un centro hospitalario de carácter regional, de referencia. Lo importante es que estos centros hospitalarios no incurran en el mismo error que han incurrido las implantaciones de los grandes centros comerciales, ¿verdad?, o de grandes infraestructuras en zonas céntricas, en la cual se genera un shock con la trama vial. Es decir, ustedes ponen dentro de una red de vías y vienen y ponen una mole que ocupa 2 manzanas, 4 manzanas, automáticamente se bloquea la movilidad. Entonces enseguida hay que poner semáforos, hay que poner más vigilantes, hay más tráfico, hay más contaminación, correcto, hay más tiempo perdido, ¿verdad? Entonces ese sería el sitio adecuado e ideal para tener un sitio de emergencia. Vamos, ya nos quedan solamente 3 minutos y miren cómo se va el tiempo. Eso es lo que yo digo. La gente dice, dice una hora. No sé si se han aburrido y espero que no se hayan aburrido. Pero vamos a darle 1 minuto o 2 minutos al doctor Wilson Cando para luego hacerle los anuncios que tenemos para el día de mañana. Para concluir, en relación, aparte del dengue, debemos decir que la comunidad intervenga en las acciones. Si la comunidad no interviene en las acciones, el dengue no desaparece. Entonces, por decir, si en una casa A dejan que entren los del ministerio a hacer el tratamiento, en la casa B, que está junta, no le dejan entrar, en la C le dejan entrar, entonces, ¿qué trabajo ha hecho el ministerio? Ninguno, porque en la casa B están los mosquitos. Correcto. Y eso tiene que ver con indicadores. Ahora en la parte técnica. Esos indicadores son infestación de casa, índice de Bretau, y son los indicadores también que tienen que ver con el tema larvario. Son 3 indicadores importantes que no deben olvidar. Y entonces, así nosotros hemos controlado las epidemias. Lastimosamente no tenemos ya en nuestro servicio
de control de vectores que lo hubiéramos elevado. En el año 2003 queríamos hacerlo un centro de enfermedades metaxénicas, porque el problema de vectores no solamente son mosquitos. Ya trataremos con el doctor Wilson Cando sobre el Chagas, sobre la leishmania, la oncocercosis que fue derrotada. Hay una serie de condiciones que verdaderamente son transmitidos por parte de los mosquitos. Para terminar este programa y saludarlos a todos ustedes y que no se pierdan, nosotros estamos como Foro Permanente de la Salud de las 18 horas a las 19 horas. Puch, ya me prendieron las intensas. Pero desde las 18 a las 19 horas vamos a estar todos los días. Mañana no se pierdan. Vamos a estar en un sector de la ciudad revisando con el doctor Wilson Cando estas condiciones. Pero también tenemos otra sorpresa. Cómo impregnar toldo, cómo generar trampas ecológicas, cómo hacer que un saludo cordial, porque también nos mira a través de esta señal la prefectura del Tungurahua, nuestro amigo Manuel Caizabanda, que nos va a donar semillitas y plantitas, y esperemos, Manuel, que podamos obtener eso para poder brindarle a la comunidad cómo protegerse con plantas repelentes de mosquitos. Y eso trataremos en los próximos días en lo que es en la hora del Foro Permanente de la Salud, en tu canal Salud Plus TV. Le agradecemos al doctor Wilson Cando Caluña y al arquitecto Héctor Hugo, que vamos a tener programas muy especiales con Héctor en este mismo canal. Un abrazo a todos, saludos, y como a veces ya no se sonríe así, sonríamos ahí. Gracias. Luis Mera también estuvo ahí, Ali Hunda, Elenita Caicedo. Qué bueno. Saludos a ustedes, un abrazo fraterno. Nos vemos el día de mañana por esta misma hora y por su canal Salud Plus TV. Bienvenidos a Nutrición de la A a la Z, conformado por nutricionistas que aman compartir sus conocimientos de manera práctica, sencilla y basada en ciencia. En este espacio encontrarán recomendaciones para mejorar tu salud, estilo de vida y estado nutricional. Además, despejaremos mitos nutricionales junto a especialistas. Visualízanos en nuestras plataformas virtuales los martes y los jueves de 5 a 6 de la tarde. ¡Te esperamos! Bienvenidos a Nutrición de la A a la Z, conformado por nutricionistas que aman compartir sus conocimientos de manera práctica, sencilla y basada en ciencia. En este espacio encontrarán recomendaciones para mejorar tu salud, estilo de vida y estado nutricional. Además, despejaremos mitos nutricionales junto a especialistas. Visualízanos en nuestras plataformas virtuales los martes y los jueves de 5 a 6 de la tarde. ¡Te esperamos! Bienvenidos a Nutrición de la A a la Z, conformado por nutricionistas que aman compartir sus conocimientos de manera práctica, sencilla y basada en ciencia. En este espacio encontrarán recomendaciones para mejorar tu salud, estilo de vida y estado nutricional. Además, despejaremos mitos nutricionales junto a especialistas. Visualízanos en nuestras plataformas virtuales los martes y los jueves de 5 a 6 de la tarde. ¡Te esperamos! Salud Plus TV quiere entrar en tu hogar, en tu barrio, quiere entrar precisamente a resolver problemas que los podemos hacer juntos. A ello te convocamos. Sé parte de tu salud y de la salud de todo el Ecuador. Un gusto estar con ustedes.